Otro de esos amores que despierta fervor entre sus fieles es sin duda el de la Semana Santa. Hay un total de 25 cofradías en Zaragoza, 15 en Huesca y 8 en Teruel. Hoy conocemos la historia de Juan Luis, un fiel cofrade que lleva toda la vida dedicado en cuerpo y en alma a su pasión. Mi pasión viene de muy pequeñín. A los 3 años mi padre me mete ya cofrade, toda la familia cofrade, lo mamábamos, incluso no había mujeres entonces, porque no se permitían, y mi madre fue, que venía de Orihuela de Alicante, que allí sí que se podía, fue de las primeras hermanas de mantillas que hubo años atrás, hacia el 73, 72, por ahí. ¿Te das cuenta de que esto no es solo el espero que llegue la Semana Santa, salimos en procesión y hacemos algo muy bonito que se hace en Zaragoza? No. Te das cuenta que aquí hay un trasfondo, un algo más. En la procesión pasa de todo, porque en la procesión hay más sentimientos de los que la gente se cree que hay. Y lloras. Y lloras. Y raro es el que no. Mi mujer es cofrade, mi hija es cofrade prácticamente desde que nació. Mi hermano está un año antes que yo, era cofrade, o sea, mi hermano es más antiguo, ahora ha fallecido y no está. Y mis sobrinas también eran cofrades. ¿Compaginas tu trabajo con todo el tiempo que dedicas a la cofradía? Sí. Todo. 375 días al año. Hola Xavi. Bien. Estamos en la Pasión, el epicentro de la Semana Santa. Totalmente un enamorado de la Semana Santa. Vive, para y por la Semana Santa todo el año, Este pasado diciembre hicimos 23 años aquí en la cafetería La Pasión y todo surgió por buscar un punto de encuentro cofrade. Yo soy cofrade desde niño y la verdad que 23 años de éxito y muy contentos. A pesar de estos tiempos que estamos viviendo en la hostelería, la verdad que muy contento. Esos días de Semana Santa, que es la época grande, para que pasen 200, 300 personas sin ningún problema. Aquí tenéis. Sobre todo, que el año que viene tengamos la Semana Santa que conocemos todos. Por nosotros, por la gente y por todo. Un brindis, chicos.